Hola, me llamo Jack Babilón y hoy te quiero hablar del pintor mexicano que, a mi juicio, mejor comprendió la relevantísima importancia de la sintaxis dentro de cualquier obra plástica. ¿Cómo pintaba Martín Ramírez? Pero antes de meter mis manos en los utensilios pictóricos y también en los procesos de Martín Ramírez, permíteme un minúsculo exordio a modo de recordatorio, de repaso examinativo. Fíjate, ¿a qué denomino yo como sintaxis plástica cuando analizo a cualquier artista? Bueno, pues a esa característica fundamental que tiene que ver con su lingüística, con los elementos que utiliza y cómo ordena esos elementos. Al fin y al cabo, la plástica es un lenguaje más, o sea, que también le atañen todos los recursos que asociamos con cualquier tipo de lingüística. Sí, entonces recuerda, la gramática la constituyen los elementos que utiliza un artista para hacerse reconocible, y la sintaxis es ese proceso por el que este artista utiliza todos esos elementos, toda esa gramática para alzar, para, digamos, construir todo su corpus plástico. Y ahora mismo, con muy buen tino, a buen seguro, que te estarás preguntando, pero Jack, ¿por qué hemos repasado este concepto? ¿Por qué nos vuelves a recordar qué es esto de la sintaxis? Algo de lo que ya nos hablaste hace bastante tiempo. Bueno, por algo fundamental. Te lo sugería en mi entradilla. Ahora profundizo en este argumento. A mi juicio, Martín Ramírez es el artista mexicano que mejor supo enarbolar la bandera de la sintaxis, de la lingüística gráfica. ¿Por qué? Porque también de esto te he hablado en alguna que otra ocasión. Lo primero a lo que tiene que referirse específicamente un artista que desee que su obra salga de las paredes de su estudio es a un argumento fundamental. Ha de ser reconocible a primera vista. Su obra ha de serlo. ¿Por qué? Bueno, porque así el visionador del arte, y más aún el amante del arte, podrá saber que esa obra es, en este caso, de Martín Ramírez y de ningún otro artista, cuidado, no de su época, no coetáneo, no contemporáneo, sino de cualquier artista de la historia de la humanidad. Y tú te preguntarás, ¿todos los artistas consiguen esto? No, por eso he querido sacar de ese gran saco de artistas que no han conseguido esto a alguien que se ha convertido en todo lo contrario, en un emperador de la intransferibilidad. ¿Y qué es eso de la intransferibilidad al visionar la obra de un artista? Bueno, es la consecuencia de que ese artista haya conseguido un lenguaje propio. Bien, como ves, es otra forma de explicarte lo que recién te expliqué. Cuando manejas una gramática específica y una sintaxis específica, ¿qué es lo que has conseguido como artista? Bueno, pues no solo salir del gran marasmo de artistas que nunca son reconocibles a primera vista, sino que estás consiguiendo internarte en un artista que genera un corpus que los demás inmediatamente pueden identificar como tuyo, en este caso como de Martín Ramírez. ¿Y esto por qué te lo comento? Mira, te lo explico exhaustivamente en el punto ulterior. Porque aquí te voy a analizar cuáles fueron los motivos gráficos redundantemente utilizados por Martín Ramírez y que generan esto que recién te expliqué, que Martín Ramírez sea Martín Ramírez y no se parezca a ningún otro artista del siglo XX, no solo mexicano. Fíjate, generalizadamente te podría hablar de tres motivos gráficos fundamentales: arcos misteriosísimos, túneles más misteriosos aún y patrones estereotipados. Voy al siguiente punto. Se quedó aquí
Te estarás preguntando de nuevo, fíjate, preguntas unas encima de las otras. ¿Se quedó aquí Martín Ramírez? No, la respuesta es un no rotundo. ¿Qué hizo? Básicamente con estos 3 motivos gráficos intransferibles. Bueno, creó escenas de catolicismo popular, creó escenas que tienen que ver con lo que hoy denominaríamos paisajes simbólicos o paisajes mentales, creó escenas de caza y, por último, creó otro tipo de escenas también relacionadas con lo que en plástica internacional llamamos folk y que en español denominamos como popularismo, popularidad o arte pop. Pero no confundas esto con el movimiento del arte pop, sino que Martín Ramírez creó escenas que eminentemente se circunscriben a una observación de lo agrícola y también de los usos y virtudes ritualísticos. Esto lo denominamos arte, que tiene que ver con lo popular y que a su vez es estrictamente popular. Es una de las razones por la que las obras de Martín Ramírez son tan reconocibles a simple vista, aunque en un caso específico esa obra no la hayas visto nunca. Puedes afirmar rotundamente que pertenece a la autoría de Martín Ramírez. ¿Por qué? Por estos patrones estereotipados. Te recuerdo qué es la estereotipia. Es la repetición de un motivo. Puede este ser cromático, puede este ser plástico o puede este ser, como en el caso de Martín Ramírez, eminentemente lineal o gráfico. Fíjate, en todas las obras de Martín Ramírez existe una obstinada repetición de un patrón. No podemos llamarlo geométrico porque no se atiene, digamos, a las prácticas recomendadas por Euclides, por el maestro greco-latino, más griego que latino, pero adoptado también por los latinos. No, son patrones creados por él mismo y estereotipados por él mismo. Llegados a este punto, permíteme que cree un subpunto que digamos es hijo del previo. Fíjate en esta obra en concreto. Utiliza un recurso perspectivo que podríamos llamar perspectiva caballera, desde, bueno, casi la época de Giotto o Cimabue, del primer renacimiento italiano, ¿sí? Pero, ¿qué le ocurre a esa pared de ladrillos? Bueno, que efectivamente sería una pared que está situada ortogonalmente a nosotros y que por ello Martín Ramírez la ha creado con perspectiva caballera sencilla. Bueno, digamos que ha inclinado unos grados esta pared y nos ha creado muy sencillamente, con muy poquito recurso, la sensación de perspectiva, como te digo, caballera, sí. Pero ¿qué ha hecho después con los ladrillos que supuestamente construyen esa pared? Pues que ha utilizado la perspectiva caballera de nuevo, pero la inversa la ha utilizada para crear la propia pared, la pretensión de pared, de circunstancia que a nuestros ojos nos remite a una pared que, como te digo, está situada ortogonalmente. ¿Ves? Existe una incoherencia perspectiva entre el plano que nos quiere relacionar con nuestra mirada y cómo está creado ese enladrillado específico. Como ves, este tipo de singularidades, de incongruencias perspectivas o de incoherencias, como quieras llamarlas, constituyen una de las fuentes fundamentales del atractivo de las obras de Martín Ramírez. Son obras que se dicen de partida y se desdicen en su conclusión, o, si lo prefieres, con otras palabras, que utilizan un recurso y después utilizan el recurso, digamos, negacionista del recurso previamente utilizado. Bueno, esto, como te digo, es parte del atractivo de las obras de Martín Ramírez, su otredad. Un hecho fundamental en el que me gustaría que te fijases y que no es tan baladí como pudiera parecer es el siguiente: todos, al 100%,
Todos los soportes del corpus plástico de Martín Ramírez están creados con lo que en plástica internacional se conoce como pieced papers, o sea, trozos de papel. En otras palabras, son formatos dimensionales no normalizados y normalizados. Bueno, digamos que no son papeles estándar. Y aquí ya te he dado otra clave. Siempre las obras de Martín Ramírez están creadas sobre papel, pero no cualquier papel. Fíjate, en español tenemos una palabra preciosa para explicar los soportes de Martín Ramírez. La palabra es jirón. Un jirón es un trozo, un pedazo que hemos retirado de un papel que, digamos, es el fundamental. Es un trozo que nos sobra. También lo atribuimos a textiles, por ejemplo, o también incluso a carne humana. Un jirón de carne es un pedazo que se ha desprendido o está a punto de hacerlo de nuestro propio cuerpo o el de cualquier ser vivo superior. ¿Sí? Fíjate, esta preciosa palabra podemos atribuírsela a Martín Ramírez en relación con sus soportes. Creaba toda su obra sobre jirones de papel, digamos, encontrado o desechado, o si lo prefieres, su viceversa, también es funcionante, papel desechado que él reutilizaba. Y ahondo un poquito más en este punto, digamos que es un subpunto del punto anterior. Te estarás preguntando, qué curiosa forma de ensamblar estos jirones, ¿verdad? ¿Cómo lo hacía? Bueno, te advierto que para personas especialmente sensibles en lo auditivo, lo que voy a decir ahora mismo va a resultar de hipersensibilización. Fíjate, pegaba estos jirones a veces con sus propias flemas, generalmente con su propia saliva, y uniendo cualquiera de estos dos líquidos corporales propios con cualquier tipo de pasta, generalmente con harina, que es un material, como sabes, muy sencillo de encontrar, muy bueno al cabo de la calle y muy barato cuando no dispones de engomados profesionales, de pegamentos. Pero iba también un poquito más allá, a veces incluso ciertas zonas del papel las rellenaba con esta misma pasta y agregando más materiales añadidos, por ejemplo, patatas cocidas. Si machacamos patatas cocidas, si las hacemos puré y convenientemente unimos esto a nuestra sangre, a nuestras flemas, a nuestra orina, a hollín o, como te estoy comentando, a otro tipo de engomados, digamos, bueno, heterodoxos, podemos utilizar esta pasta no solamente para engomar jirones de papel, sino también para crear texturas fascinantes, como estás viendo son las que puedes tú observar en ciertas obras superficialmente, epidérmicamente, de Martín Ramírez. Y en cuanto a los utensilios eminentemente específicos, ¿cuáles utilizaba? Bueno, pues los humildísimos, tratándose de un artista que siempre trabajó fuera de la corriente principal del arte internacional, siempre fuera del mainstream o, si lo prefieres, dentro del outstream. Bueno, artista autodidacto, por supuesto, y, como te digo, absolutamente outsider. Antes recé también con otro adjetivo relacionándolo con él. Arte, si lo prefieres, raw art o folk art, arte popular. Bueno, grafito, lápices de colores y gouache. Te recuerdo que el gouache es algo parecido, es un primo cercano, algo parecido a la acuarela, un primo cercano de ella, pero con una salvedad. La acuarela solo se puede utilizar por transparencia y el gouache permite utilizarlo también por opacidad o por trasluz. Y a esto, de lo que recién te hablé, admítele una incorporación, el collage. Al final de su carrera, bueno, digamos plástica, Martín Ramírez comenzó a utilizar el collage. Engomaba con esa misma pasta de la que ya te hablé hace unos cuantos puntos, fotografías o láminas que recortaba de
sobre todo revistas o de algún libro que caía en sus manos, y convenientemente descontextualizadas, él intervenía esas imágenes utilizándolas a modo de motor generador de la obra que estaba a punto de concluir. Digamos que adaptaba esas imágenes descontextualizadas a su propia sintaxis plástica. Y aquí me gustaría concluirte la procesalidad de Martín Ramírez. ¿Cómo creaba estas obras? Pues fíjate, de manera, bueno, no tan curiosa como le pudiera parecer a un artista profesional, pero sí curiosa, creo, para lo que pueda pensar o prepensar a alguien no estrictamente relacionado con talleres plásticos, porque todas las obras de Martín Ramírez se crearon en el suelo. Él se situaba en cuclillas delante de ese soporte, como te digo, innormalizado, o incluso a veces de papel continuo que él se había encontrado en algún cubo de basura, y lo que hacía era, bueno, a veces trabajar por los bordes o en otras ocasiones incluso trabajar en la obra, dentro de la obra, sobre la obra, bailando sobre ella, internándose en ella, o sea, pisándola, pisando esa obra, o mejor dicho, ese soporte que posteriormente será la obra. Y esto ya es una conjetura, al decir de personas que vivieron con él o fueron coetáneas, en un estado de trance absoluto. Y ves, no es raro, viendo cualquier obra de Martín Ramírez, que podamos aceptar esta explicación. El proceso era hipnótico, era de trance, era de obsesión compulsiva, y su visionado, me permito decir, también lo es, también resulta extraña y fascinantemente hipnótico. Y por último, me gustaría señalarte rápidamente un factor, bueno, bastante a la vista. Antes te hablaba del catolicismo popular, o más abiertamente del popularismo. Bueno, muchos motivos gráficos de Martín Ramírez que tienen que ver con el ser humano recogen esta dinámica iconográfica. Encontramos muchísimos caballeros, ya sabemos de la importancia del caballo en la vida mexicana, no solamente en la vida actual, no tanto en la actual como en etapas pretéritas, y también santos y sobre todo madonas, vírgenes. Unas y otras fluctuaciones gráficas nos llevan a unas u otras fluctuaciones temáticas. Y ahora permíteme, para cerrar este vídeo, una minúscula adenda. Te estarás preguntando cómo llegaron las obras de Martín Ramírez hasta nosotros si no trabajó dentro de la corriente principal del arte internacional. Muy buena pregunta. Bueno, llegaron hasta nuestros ojos, permíteme el recurso poético, por la convicción extrema de una sola persona, el conocidísimo doctor Tarmo Pasto, que durante 2 décadas largas guardó todas las obras que Martín Ramírez iba creando. Le significaban algo valioso, y posteriormente, tras más de 20 años, vendió una gavilla enorme a un artista no notable, pero sí con muy buen ojo. No te hablaré de él porque, bueno, no es necesario en estos momentos, puedes investigar tú más allá. Pero, ¿qué sucedió con esto, con todo este compendio? Bueno, pues que este ser no especialmente escrupulizado revendió estas obras y las internó en el mercado internacional. Así han llegado felizmente hasta nosotros. Las tretas no son las mejores, pero por fortuna el final sí lo es. Hoy te quería hablar con muchísimo gusto de la asombrosísima, a mi juicio, obra del fascinante creador mexicano Martín Ramírez. Y esto es solo un juicio personal, el sin duda más rotundo creador plástico mexicano del siglo XX.
alguien que enseguida se dio cuenta de que sin sintaxis propia no puede existir eternidad, también propia. Me llamo Chuck Babylon y llevo 46 de mis 54 años dedicado al estudio y la práctica de las artes plásticas, la literatura y la música. ¿Te ha servido este vídeo? Por favor, dale al like, suscríbete a mi canal. ¿Qué te parece la obra de Martín Ramírez? Déjamelo, por favor, en comentarios. Hazte miembro de este canal babilónico de platino, de oro, de plata o de bronce, como prefieras. Por solo 2,99 € al mes puedes acceder a todos los vídeos de mi canal, también los creados exclusivamente para miembros, y hay muchísimos colgados en mi canal. Y nos vemos en el siguiente. Arigato, goodbye.